Saludos Corillaje, aquí Silvino y estás viendo Starving Artist. Saludos Corillaje, bienvenido a otra edición del podcast de Starving Artist, el podcast oficial del servicio legal por excelencia para artistas, creativos, innovadores, empresarios. Yo soy Silvino, abogado de entretenimiento, y gracias por sintonizar nuevamente a este podcast traído a ustedes por EPGD Business Law y Starving Artist. Sabes que nos puedes encontrar en todas las plataformas como Starve Artist, en nuestra página web starveartist.com. Visita para que solicites una consulta, para que conozcas nuestros servicios, para que te matricules en un curso y te hagas parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para más videos, demandas explicadas y análisis de temas de tendencia en las industrias de la música, el entretenimiento, las artes, la tecnología. Como saben, esta información está siendo traída para propósitos puramente educativos y no constituye consejo legal. Hoy quiero hablar de un tema en donde se ven envueltos la música, la libertad de expresión y el derecho criminal. Y estoy hablando del uso de líricas de rap en acusaciones criminales y en juicios penales. Y me estoy refiriendo particularmente a los recientes sucesos que han ocurrido con el artista urbano de Puerto Rico conocido como C. Dobleta. Recientemente, un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio en contra del artista conocido como Luis Nomar Isaac Sánchez y otras 3 personas en relación a una violación a la ley de armas federal. En adición a eso, el artista ha sido señalado como una persona de interés en el caso relacionado al asesinato del sargento de la policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez. Son 2 sucesos que ocurren en momentos diferentes, uno en octubre del año pasado y otro en marzo de este año, pero que están relacionados por, alegadamente, incluir las mismas armas o similares. Como resumen, Dobleta está siendo investigado por 2 sucesos distintos que potencialmente tienen un nexo. Vamos a hablar primero de los sucesos que llevan al pliego acusatorio de violación a la ley de armas que sucedieron en octubre del año pasado. Esto fue la noche de Halloween y ocurrió una intervención policíaca en donde el artista fue detenido junto a 3 otras personas y se encontraron varias armas que incluían armas modificadas para ser automáticas. En esa intervención, alegadamente, Dobleta se fue a la fuga y luego fue encontrado. 36 horas después fue dejado en libertad. Fast forward a la noche del 29 de marzo de este año, en donde en una caravana motorizada se reportan varios disparos que resultan en la muerte del agente Ramos Vélez. No lejos de donde se encuentra a la gente, se encuentran unas armas que dicen las autoridades que se parecen a unas armas que salen en una fotografía del artista portando las mismas. Se le pide a C. Dobleta que se entregue a las autoridades y él se entrega 36 horas después. Él admite que él estaba en esa caravana motorizada esa noche de marzo 29 y que la mayoría de las armas que tú ves en los videos del artista son de verdad. Por el momento, nadie enfrenta cargos por el asesinato de la gente. Lo que estamos hablando por el momento son puramente una violación a la ley de armas. Y entonces ahora lo que vamos a ver es cómo la policía y los fiscales están tratando de unir los hechos de octubre del año pasado con los hechos de marzo de este año. Ciertamente hay personas que piensan, incluyendo el artista y algunas personas en el público, que los fiscales están tratando de fabricar un caso en contra del artista. ¿Y por qué se piensa eso? Los elementos que se están presentando en contra del artista para atarlo al asesinato pueden parecer hasta cierto modo circunstanciales. ¿Y qué queremos decir con circunstancial? Que no es una evidencia directa, es decir, no hay una persona que te vio con la pistola dispararle a alguien, sino que es una evidencia que es auxiliar a cualquier percepción directa de los hechos. Como por ejemplo, el fiscal intenta utilizar una publicación en las redes sociales del artista haciendo alarde de cómo se escapó de las autoridades. En adición a eso, se presentan fotografías en donde aparecen armas similares a las encontradas
cerca al asesinato de la gente, en donde esas armas están siendo cargadas por el artista y esos asociados de él. ¿Y cómo se identifica al artista? Pues se identifica por sus tatuajes. Pero de nuevo, que las armas sean similares o inclusive que sean las mismas armas no significa que esa persona estuvo aguantando ese arma al disparar o inclusive que fue la persona que disparó. Además de otras publicaciones en redes sociales, especialmente publicaciones recientes luego del asesinato de la gente, intentando utilizar líricas del artista en donde se describe lo siguiente. Se dice por ahí que los feos tienen mi foto sin filtro. Si prende los biombos, nos vamos a tiro. En esencia, se está tratando de utilizar la letra, la expresión artística de una persona para indicar que esa persona cometió un crimen. Y entonces eso presenta un sinnúmero de retos, preguntas, preocupaciones en cuanto a cuándo es la línea entre la expresión creativa y responsabilidad criminal. Aquí el argumento es el siguiente: se pueden utilizar líricas de una canción para ayudar a probar que una persona cometió un crimen. ¿Y por qué se utilizaría esa lírica para probar ese crimen? Si se permiten líricas, pues entonces se va a permitir otro tipo de expresiones artísticas, una novela, una pintura, un podcast, una película. ¿Dónde es que se establece la línea entre la ficción protegida por la libertad de expresión y expresiones que van a causar que tú tengas responsabilidad criminal por un alegado crimen? Lo primero es por qué se presentaría una lírica como evidencia de un crimen. La teoría de los fiscales y las personas que introducen este tipo de obra creativa como evidencia es cuando lo expresado se parece tanto y se asimila tanto a aquello ocurrido, como por ejemplo la descripción de un crimen o la escena de un crimen. Si una canción o una obra, una novela, contiene una descripción exacta de cómo ocurrió un crimen que sucedió en vida real, eso puede ser utilizado como evidencia de la intención de esa persona para cometer ese crimen. Eso es lo que se llama la intención delictiva o el mens rea. Para tú probar que tú eres culpable de un crimen, la mayoría de los crímenes, se requiere que haya un elemento de intención, un elemento de que tú querías que ese fuese el resultado final de tu acción. Cuando se trata de crímenes de intención, el uso de líricas de rap en casos criminales en contra de los acusados se ha visto a través del pasado, inclusive en ejemplos recientes, como en el caso de Young Thug y Gunna, que es un caso que se está viendo en el estado de Georgia, en donde se le está acusando a Young Thug y a 27 de sus asociados de correr una organización criminal. Es lo que se llama un Racketeering, Influence and Corrupt Organization, conocido en inglés como RICO. Como parte del indictment se utiliza y se incluyen líricas de las canciones de este grupo de YSL, videos musicales, inclusive publicaciones de redes sociales. También lo vimos en el 2019 en el caso de Tekashi 69, en donde se utilizaron porciones de sus canciones Gummo, Kuda y Billy para argumentar que él estaba en actividad relacionada con gangas. Previo a eso, casos famosos como el de Tempo, casos como el de Snoop Dogg, nos muestran que es una práctica no inusual en casos criminales con artistas, pero particularmente raperos. Y han habido varias investigaciones relacionadas a este tema que concluyen que por lo general la inclusión de líricas de rap en juicios criminales tienden a crear un prejuicio de parte del jurado en contra del acusado. En estos casos criminales, al final del día, quien decide la inocencia o culpabilidad de la persona es un jurado que son quienes ven la evidencia y toman un juicio sobre esa culpabilidad o inocencia. No son robots, son personas de carne y hueso que tienen prejuicios, que tienen miedos, que tienen preocupaciones, que tienen complejos, que tienen ambiciones. Y de esa misma forma reaccionan ante ciertos estímulos. Estudios como por ejemplo uno administrado por el California State University, en donde a participantes del estudio se le dio una biografía hipotética de un joven negro de 18 años acusado de asesinato. Luego se le presentó copia de líricas de rap escritas por este joven hipotético
Y el estudio concluyó que a aquellas personas a quienes se le mostraron líricas del supuesto acusado, esas personas tendieron a pensar más que no que la persona era culpable. Igualmente, un estudio del Winona State University en Minnesota concluyó que cuando el jurado conocía que el género de música del acusado era rap, tendían a pensar más que no que la persona cometió el crimen. Y el estudio más comprensivo sobre este tema, administrado por el University of Georgia School of Law, encontró más de 500 casos criminales en donde líricas de rap han sido admitidas como evidencia. Pero, ¿qué es lo que la ley dice en cuanto a cuándo uno puede introducir estas letras como evidencia? La regla general a nivel federal está codificada en la regla de evidencia 403 y establece que las cortes, caso a caso, tienen que determinar si el valor probatorio pesa más que el potencial daño que puede causar. Y eso es lo que se conoce en inglés como probative versus prejudicial value. Es decir, si esta evidencia que yo te voy a presentar tiene la capacidad de causar una emoción en ti que supera su valor para persuadirte como evidencia, pues es posible que esta pieza de evidencia no sea la más apropiada para el jurado. Y les doy un ejemplo. En un caso criminal en donde se está estableciendo si una persona mató a otra, que se presente, por ejemplo, una fotografía del rostro ensangrentado de esa persona. La pregunta es la siguiente: ¿esa foto va a ayudar a probar si una persona cometió o no el crimen? Y si la contestación es que no, pues entonces es mejor que el jurado no vea esa evidencia, porque van a estar nublados por la emoción al tomar una decisión sobre si una persona cometió ese crimen o no. La foto quizás no te va a dejar saber si una persona cometió el crimen o no, a diferencia de, por ejemplo, un testigo que te pueda decir las características físicas de la persona que en efecto cometió el crimen. Cuando estamos hablando de las líricas en ese contexto, lo que queremos saber es si al jurado escuchar una lírica obscena, una lírica soez, va a crear un prejuicio mayor de pensar que una persona cometió el crimen o no, cuando quizás no es evidencia directa de ese crimen. Y el efecto práctico en el sistema de justicia es que no solamente se desfavorece el género del rap, a diferencia de géneros como el country, como el folk, como el rock, sino que también se desfavorece desproporcionalmente a personas negras, a personas latinas, perpetuando estereotipos. Por eso es que hay estados que han tratado de legislar en contra de este tipo de evidencia. A nivel federal, el más conocido es el RAP Act, que es el Restoring Artistic Protection Act, que es un proyecto de ley presentado en el 2022. Aún no se ha firmado a ley, pero ha obtenido el apoyo de artistas como Drake, Megan Thee Stallion, John Legend. Y lo que haría es crear una presunción de evidencia que limitaría la admisibilidad de este tipo de evidencia en un juicio criminal. Otro proyecto de ley propuesto es el Rap on Trial Bill del estado de Nueva York, en donde se le forzaría a los fiscales a probar que la lírica que están tratando de introducir es en efecto real, aunque no es una prohibición completa a introducir este tipo de evidencia. Un estado que sí ha pasado un proyecto de ley y lo ha convertido en estatuto es en California, conocido como el Decriminalizing Artistic Expression. Y lo que hace esta ley es que crea el requerimiento de que si tú quieres introducir una lírica en contra de un acusado en un caso criminal, se tiene que hacer una vista aparte fuera del jurado para que el juez o la jueza pueda determinar la validez de esta pieza de evidencia, que es una línea fina entre expresión artística y responsabilidad criminal en este tipo de casos, independientemente del contenido de la letra. Una persona que ha sido acusada, una persona que es sujeto de una investigación o inclusive en el aspecto civil, tiene que velar muy cuidadosamente sus expresiones ante el público. Muchos de estos casos no se tratan meramente de la lírica de una canción, sino que están acompañados con la conducta de esa persona en las redes sociales, a través de posts, a través de stories, a través de comentarios. Una persona que está haciendo comentarios públicos fuera de su expresión artística, en contra de las autoridades, en contra de los fiscales, en contra de los oficiales, va a crear un mayor escrutinio para esa persona, aunque eso no establece
una culpabilidad, ni eso debe ser una presunción que esa persona tenga que superar. Pero lo que significa es, desde el punto de vista práctico, los fiscales, los agentes, las personas que están responsables del caso, van a tener mayor observación a esa persona y van a estar más pendientes de alguna conducta que lo pueda delatar. Sin entrar en los méritos del caso, porque no represento a las partes y no tengo conocimiento de este caso particular, más allá de lo que ha sido publicado en los medios, más allá de lo que puedas tú incluir en tus expresiones artísticas como tus líricas de tus canciones, debes medir las expresiones que estás realizando fuera del estudio. Bueno, Corillaje, con eso concluimos este episodio de Starving Artist, el podcast oficial para artistas creativos, empresarios. Yo soy Silvino, gracias por sintonizar. Saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Starve Artist. Pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para más videos, para más demandas explicadas, análisis y noticias. Escríbanos, visiten nuestra página de starvartist.com para que soliciten una consulta, para que conozcan nuestros servicios y matricules en un curso. Como siempre, Corillajes, gracias por sintonizar. Será hasta la próxima. Los quiero, los llevo, mira, aquí.